Buenos días, queridos hermanos, pueden sentarse. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el capítulo 2, que es bastante extenso lo que me queda, así que no voy a profundizar en todo, sino en algunas partes que considere que es de mayor provecho, ¿no? Todo es de provecho, pero pues el otro domingo no puedo estar, entonces prefiero terminar ese capítulo para dar lugar al capítulo 3. Un rápido resumen antes de orar. Vimos una tremenda transición, la más relevante en la historia humana, que es el comienzo de la iglesia en Pentecostés. ¿Sí se acuerdan? Vimos 3 fiestas. Alguien que lo diga rápidamente y qué significa cada fiesta si se acuerdan. O si no, toca volver a dar el tema de hace 8 días. Las primicias, la Pascua y Pentecostés. Bueno, la Pascua, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué se celebraba? Todas son fiestas de los judíos. Esas 3 fiestas principalmente, los judíos que estaban, así estuvieran en otro lugar lejano a Jerusalén, tenían que ir. Era una convocatoria para todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿qué se celebraba en la Pascua? Recordar cuando salieron de Egipto con mano poderosa. ¿Y qué significa la palabra Pascua? Pasar por alto. El ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, pasó y donde había la sangre en los dinteles, en las puertas de las casas, habían también, no solo judíos, sino algunos que se habían hecho judíos y estaban ahí, ¿cierto? Y la sangre pasó de ellos. ¿Eso es un cuadro de quién? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? La segunda fiesta, primicias. ¿Qué se celebraba? Los primeros frutos de la cosecha. Eso vaticinaba todo lo que iba a cosecharse después. Y vimos que se celebraba ¿qué día? Un día después, era el domingo. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? ¿Y qué dice la escritura de Cristo? Cristo las primicias, ¿sí? Y todo tiene su tiempo, veamos, tomamos un espacio para mirarlo del tiempo. Ahora, Pentecostés. ¿Qué pasó? ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Muy bien, esa es la enseñanza. Era la fiesta de la cosecha, ¿sí? Donde traían los frutos al Señor, pero hacían pan. En la fiesta de las primicias hacían pan sin levadura, pero en la fiesta de Pentecostés se hacía pan, 2 panes y se hacían con levadura. Y la iglesia, la levadura es sinónimo de pecado, ¿cierto? La iglesia está constituida por hombres y mujeres pecadores. Y los 2 panes también significarían el hecho de que Dios tomó de 2 pueblos, de los judíos y de los gentiles, y formó un solo pueblo que es la iglesia, que se presenta como un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Eso es un resumen, pero chiquitico, ¿no? Vimos ahí en versículo 10, que solo lo mencioné, lo voy a explicar un poquito más, 2 o 3 cositas más, para adentrarnos ya en el primer discurso de Pedro. Versículo 10 dice al final que había allí residentes tanto judíos como prosélitos. ¿Sí se acuerdan que yo mencioné qué significan prosélitos? Los que adoptaban, o sea, de otras naciones se hacían judíos, de la religión judía o del judaísmo, y se hacían judíos, ¿sí? Eh, vimos algo más, vimos, bueno, ahora la venida del Espíritu Santo, ¿en qué consiste la venida del Espíritu Santo? Que es el tema principal ahí. ¿Qué significa eso? Es una garantía, ¿cierto? De nuestra salvación. Pero ¿en qué consiste? La llenura sí, pero no el bautismo. ¿Recuerdan que hay una distinción entre el bautismo y la llenura? El bautismo del Espíritu Santo, hay 2 verdades que encierra esa palabra. Me acuerdo que Jaime dijo una de ellas. ¿Recuerda, Jaime, qué dijo?
perdón, somos introducidos dentro del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Pero también sucede algo, las arras que mencionó doña Diana, cuando hemos creído, el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros, en diferentes lugares del mundo. Cada vez que hay un convertido, el Espíritu Santo de Dios habita en él. Es un pantallazo rápidamente. Algo que quiero mencionar, que tampoco quiero dejar de lado, dice el versículo 7, fíjense ustedes ahí, y estaban atónitos y admirados, maravillados, estaban maravillados, ¿sí? Ahora, ¿maravillados de qué? Diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan, y miraban que siendo del vulgo, las personas más ignorantes, entre comillas, y hablaban en otros idiomas, de una manera coherente, ¿no? No lo voy a explicar ese detalle, pero sí quiero tomar algunos pasajes. Salmo 9.1, no quiero dejar de lado esto. No fue una predicación lo que hubo en ese momento, fue una manifestación pública que en otros idiomas hablaban ¿qué cosas? Las maravillas de Dios. Salmos, capítulo 9, me puse a mirar la concordancia y hay un montón de pasajes, escogí 3. Versículo 1, dice el salmista David: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Si nosotros hiciéramos una lista de las maravillas de Dios, ¿qué pondríamos? ¿Qué pondríamos acerca de las maravillas de Dios mientras buscamos el Salmo 45? La salvación, la provisión que nos da. Una sola vez he hecho este ejercicio, estaba en Medellín, me invitaron a enseñar unos días y estuve allá, y me hospedó Manolito Junior, los que lo conocen, y me tuve que ir como 1 hora y pico subiendo una montaña. Tengo que hacer ejercicio todos los días, hoy hice temprano ejercicio y me vine caminando rápido y hice un ejercicio. Voy a pensar en todos los beneficios y las maravillas de Dios, y llegué a la casa, volví y no terminé de mencionarlas. Son muchas, tanto las personales como beneficio directo, como Dios como persona, lo que Él es. Son innumerables las maravillas de Dios. Miren, Salmo 40, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, ¿qué? Has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible, ¿qué dice? Contarlos. Es imposible contar todas con exactitud de las maravillas de Dios. Son muchísimas. ¿Eso nos hace mucho bien o no? El pensar en eso. Salmo 86, versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de... Comienza Génesis capítulo 1 y dijo Dios y fue hecho. ¿Sí? Y vamos a mirar la creación de Dios, la obra creadora de Dios. Es algo espectacular, hermanos. De la nada, ¿sí? Sin ningún material, con solamente hablar, Dios dijo y fue hecho. Los cielos cuentan la obra de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La naturaleza, la salvación, nuestra propia vida. Salmo 139, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ese conocimiento que de ti es demasiado alto para mí. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo. Ahí en Salmo 139 ustedes pueden ver eso. Dios es supremamente grande. Aquí en el texto no menciona qué maravillas enumeraron en esos idiomas, pero estaban maravillados. Y miren, otro versículo, estábamos 7, ahora el versículo 11, Hechos 2:11, dice: cretenses, árabes, vimos que eran de 15 diferentes idiomas a quien se refiere en este texto, 15, lo mencioné rápidamente. Dice tanto judíos como prosélitos,
Cretenses, versículo 11 de Árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué dice? A ver, las maravillas acá significa las perfecciones de Dios. O más bien, se conoce más como los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios que conocemos? Generales, y que eso enfoca en un montón de atributos extras más. Omnipresencia. Dios está ¿qué? En todas partes. Omnisciencia. ¿Dios lo sabe? Dice que aún, Salmo 139, antes de yo proferir palabra, ya Dios sabe lo que voy a decir. ¿Qué otras características de las perfecciones de Dios? Él es todopoderoso, inmutable, Él no cambia. Justo, bueno, su grandeza. Ahora cuando hablamos de toda esta palabra maravilla significa las perfecciones de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios, ¿sí? Y la gloria y esplendor de Dios. ¿Cuándo terminaríamos de mencionarlo? No terminaríamos nunca, porque nunca vamos a conocer 100% las maravillas de Dios. Es más, en la medida que conozcamos más de Dios, nuestra vida va siendo transformada. Ayer en el discipulado estábamos hablando de eso justamente. Si nosotros no tenemos contacto con la palabra de Dios, no va a pasar mucho en nuestras vidas, porque el que opera en nosotros el cambio es el Señor y su palabra. Vemos un grupo de personas que era la mayoría, estaban ¿qué? Maravillados. Pero también había otro grupo de personas. Y lo mencioné solamente y lo voy a explicar. Dice el versículo 13, más otros, ¿se dan cuenta de la distinción? Algunos, la mayoría, miraban, estaban atónitos y estaban maravillados. Escuchar las grandezas, las perfecciones, la gloria de Dios en su propio idioma. Pero otros estaban ¿qué? La palabra burlar aquí significa como mofarse, como bostezando. No es que ellos pensaran, y voy a leer el texto antes, dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Saben lo que es el mosto? Vino, pero ¿con qué característica ese vino? No, vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? Jugo de uva. Jugo de uva. ¿Sí? En las fiestas nunca se tomaba vino fermentado, era vino nuevo. ¿Sí? Lo que podía llegar a pensar que tomaran las personas. Y eran las 9 de la mañana, ahí habla de un horario, las 9 de la mañana, lo vamos a leer más adelante. Entonces, no es que ellos estaban pensando, uy, estos están como borrachos, no, burlándose. En el griego significa bostezando y mofándose de lo que estaba pasando, burlándose. No es que ellos estuvieran atribuyendo que lo que estaban hablando y lo que escucharon ellos de otros idiomas fuese porque estaban pensando realmente que estaban ebrios. No, fue una manera despectiva, fue una manera de burla frente al milagro de Dios evidente. Hoy en día personas, y es así, hay dos grupos de personas de los incrédulos, o más bien reacciones a la predicación de la palabra de Dios. Algunos se quiebran. Yo he visto personas que se les predica el evangelio y se quiebran, dicen realmente soy un pecador, se humillan, llegan a Cristo, y otros se burlan. Ya te veré hablar de eso en otra oportunidad y comienzan a mofarse. Esa es la actitud, un grupo pequeño de personas que estaban mofándose. Después de la predicación, más adelante, que aquí no está la predicación todavía, llegaron 3,000 personas a la salvación de ese día. 3,000 personas. ¿Sí? Ahora, pero siempre van a haber personas que se burlen. Siempre va a haber personas que se burlen. Dice ahí, ahora sí, ahora vamos a mirar versículos 14. 14. A ver, porque me estoy... no quiero pasarme tan alto. Voy a leerlos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie. ¿Quién se puso en pie? ¿Qué había hecho Pedro hace unos poquitos días? ¿Por qué lo negó? Nos hubiera podido pasar a nosotros también. ¿De qué tenía miedo?
que lo mataran. Tenía miedo que lo mataran. Y el Señor ha hecho una profecía, ¿sí? Le dijo, hoy va a pasar algo. Él había dicho algo previo, ¿recuerdan? Mi vida daré por ti, Señor. Yo voy a hacerme matar por ti. Y sí, dio su vida por el Señor, pero más adelante. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo una, dos, tres veces negó al Señor. Y cuando él negó al Señor, los textos son muy gráficos. ¿Qué pasó? ¿Y qué hizo Pedro? Lloró, pero ¿qué dice? Amargamente. Amargamente. Ese Pedro acobardado, ese Pedro intimidado, ese Pedro timorato, se puede decir, aquí lleno del Espíritu Santo que ya vimos, se levanta y en voz alta le habla a una multitud, porque hubo un estruendo, ¿recuerdan? Estaban ahí los 120 discípulos, estaban los 12 discípulos del Señor, que conocemos los discípulos del Señor, y después de ese estruendo se acercó la multitud, ¿sí? Y Pedro comenzó a hablar ahí al aire, porque esa multitud no cabía en un aposento, y comenzó a hablar algo que hoy quiero enfatizar, espero tomar ese tiempo, de la resurrección de Cristo. En la predicación del Evangelio nunca puede dejarse de predicar que Cristo resucitó. Y si nosotros no predicamos que Cristo resucitó, le podemos decir a la persona que es un pecador, que Cristo murió por sus pecados, pero si no le predicamos que Cristo resucitó, las personas no pueden ser salvas. El mensaje completo es que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, ¿sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, estaban allá al lado, pero ¿el quién era el líder? Pedro. Alzó la voz, no con miedo, no con temor de nada, porque él murió crucificado y murió al revés. O sea, él dijo que no era digno de morir, según la historia secular, de morir como murió el Señor, y pidió que lo pusieran de cabeza. Él dio su vida por una verdad, y él dio su vida porque creía en esa verdad. Y si no hubiese creído en esa verdad, pues nunca hubiera dado su vida, él y los otros apóstoles. Y dice el texto ahí, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea, todos los que vinieron de otras naciones y también los que habitan aquí en Jerusalén, es lo que está diciendo, porque era una fiesta que convocaba a judíos de todas partes. Y les dice, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, ustedes lo están diciendo como burla, ¿sí? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, que viene a ser las 9 de la mañana, en la hora nuestra. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí quiero hacer una breve explicación. Pedro hace una referencia de una profecía del Antiguo Testamento. Al hacer esa referencia, no es que sea la predicación de Pedro. Toma esa referencia, ¿por qué? ¿Qué hacían los judíos cuando se reunían en las fiestas, se reunían en el templo? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Con la palabra de Dios, con los pergaminos, ¿qué hacían? Leerla. ¿Ellos tenían el Nuevo Testamento? No, ellos conocían muy bien, habían leído muchísimas veces los textos del Antiguo Testamento y las promesas que esperaban ellos. Así que para nosotros, como iglesia, que no somos judíos, que no venimos de ese contexto, suena un poquito lejano. Para ellos no. Él le va a hablar algo que está muy cercano a ellos, algo que constantemente leían, y es acerca del profeta Joel, ¿sí? Cuando lee este texto, quiero, y voy a explicarlo más que con tanto detalle, porque si no, no termino, ¿sí? Vamos a ver un cumplimiento desde el versículo, o más bien, versículo 17 y 18, un cumplimiento en ese día, de esa profecía. Pero los siguientes versículos son proféticos y están pendientes de cumplirse. Lo voy a explicar, obviamente, pero para que comencemos con eso en mente, voy a leer versículos 17 y 18, donde hubo cumplimiento. Y en los postreros días, dice Dios, y ellos ya lo sabían, lo han leído muchas veces, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y ese tiempo se cumplió en ese día y en los días posteriores, porque el libro de Hechos es un libro transicional, eso lo vamos a ver a través de que avancemos. No es un libro para sacar doctrina. Tenemos Romanos, tenemos otros pasajes, libros de la Biblia que Dios dio para la iglesia. Es un libro histórico y transicional. Y en este pasaje vemos el cumplimiento. Ahora, hay profecías, voy a hablar algo que gastaría varios domingos para enseñarlo, pero no quiero dejarlos ahí con leerlo y no más. Pero sí un pantallazo, es un pantallazo, ¿sí? Nada más que un pantallazo. Hay profecías de doble cumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo en la parte occidental, allá en Cota, y donde yo vivo inclusive se pueden ver las montañas, y se ven los picos de las montañas y pareciese, por lo que uno ve, que estuvieran ahí un pico pegado del otro pico. Y si vamos a ver las montañas, para no ir tan lejos acá, vemos el pico de la montaña, pero no vemos el valle que hay entre el pico de la montaña número 1 y el pico de la montaña número 2. Los profetas, cuando recibían la profecía de Dios, no entendían muchas cosas, pero lo escribían. Y ellos veían los eventos y los mencionaban, pero no sabían la distancia entre ellos. Y voy a tomar un ejemplo bíblico para mencionar el segundo que estamos estudiando, que tiene que ver en el tema. Vamos a ver Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y vamos a ver en el versículo 16 de Lucas capítulo 4. ¿Qué dice la escritura ahí? Es el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 hablando. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Señor Jesucristo llegó a la sinagoga y en la sinagoga lo que hacían era leer la Biblia, ¿sí? Pero fíjense ustedes lo que pasó. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Léelo, mira, aquí está, Isaías, puedes leerlo, porque lo hacían así. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En mis páginas está escrito en rojo, ¿no? Las palabras del Señor Jesucristo. Y leyó el mismo Señor Jesucristo. El Espíritu con E mayúscula está hablando de quién? De la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien. Estaba profetizando lo que estaba pasando. ¿Pero qué pasó? Estaba aquí con los rollos y no terminó de leer todo el texto, ¿no? Y enrolló, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro. Se fue caminando y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban perplejos. ¿Por qué razón? Porque no leyó toda la profecía. Vamos al pasaje que está ahí en el margen de la Biblia, Isaías capítulo 61. Y fíjense ustedes ahí algo interesante. Isaías capítulo 61. Versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Algo que quiero mencionar. El Espíritu Santo es, yo les decía, el libro de los Hechos es los Hechos del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es protagonista en toda la Biblia. Y en el Nuevo Testamento es protagonista en muchas de las acciones que vemos. Cuando el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio, tenía 30 años aproximadamente. Antes de eso él dio testimonio de que es Dios, pero su ministerio comenzó a los 30 años. Y cuando él comenzó su ministerio hubo un evento. ¿Recuerdan ustedes? Estaba Juan Bautista y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿recuerdan? Y él se fue al desierto y volvió, y dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Ahí comenzó su ministerio. Ahí comenzó a desarrollar todo lo que él hizo, milagros y demás, lo hizo en el Espíritu Santo también. ¿Sí? Una mención nada más que se me vino ahora. Y dice, versículo 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí está haciendo alusión a eso. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué hizo el Señor en su ministerio? Fue eso. A publicar, estoy leyendo Isaías 61:1 al final.
publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar que el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí fue lo que el Señor Jesucristo en su ministerio hizo, viniendo a la tierra, visitando a este mundo. Hay una coma ahí, ¿cierto? Después de esa coma, ya van más de 2022 años, mis queridos, entre la última palabra cuando dice buena voluntad de Jehová y después hace referencia y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Y aquí hace alusión a ¿qué? A los eventos futuros, cuando va a haber una tremenda persecución. ¿Y cuál era, o más bien, cuál era la expectativa que tenían los judíos cuando Cristo vino? Ellos recordaban cómo lo sacó con mano poderosa y fuerte. ¿De dónde? De Egipto. Y ellos estaban esperando un libertador que lo sacara de la opresión de Roma. Pero el cumplimiento llegó hasta esa coma nada más, donde Cristo vino con, ¿se acuerdan? Un pollino en humildad. Pero Cristo va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, y va a ser terrible. Va a ser terrible. Y ellos quedaron estupefactos cuando leyeron, o el Señor leyó ese pasaje, llegó hasta ese punto y entregó el rollo. Nadie hubiera hecho sino solamente lo hizo Él, porque era el cumplimiento en Él de esa profecía. Pero después de esa coma todavía no. Y vamos ahora sí al libro de Hechos nuevamente, Hechos capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 21, es profético. Es profético. Y dice, versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, cosa que no hubo en ese momento, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, que dice, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Hace referencia al final. A ver, hay unos eventos que están por cumplirse. Voy a hacer un pantallazo rápido. Voy a apelar al conocimiento de algunos otros. Si no lo saben, creo que no van a entender todo, pero por lo menos que les quede ahí. Después más adelante podemos, en lo personal o con Jaime, con los hermanos, pregúntenle a ellos también. ¿Sí? Hay una referencia al final de la tribulación aquí en ese texto de Joel, cuando el Señor Jesucristo llegue a la tierra. Y voy a tomar un texto para no dejarlos como tan en Marcos, el capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vamos a mirar un evento en Marcos capítulo 13 y lo voy a explicar y lo voy a leer hasta el versículo 26. Lo voy a explicar rápidamente. Dice ahí versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Está señalando Jerusalén. Era un espectáculo. Era un espectáculo. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo así? Hay un evento histórico, escuchen bien, esto ya se cumplió, un evento histórico. Los romanos, bajo liderazgo de Tito, si no estoy mal, en el año 70 después de Cristo, o sea, esta profecía tendría 38 años, 36 años, cuando el Señor lo dijo porque fue en su ministerio público, ¿sí? A los 70 años después de nacer Cristo, es la idea, o sea, sería como 38, 37 años después de que se predijo esto a ellos, se cumplió que Tito incendió Roma y hubo una mortandad impresionante. Y ese gráfico de lo que sucedió en Roma es un cuadro de lo que va a suceder en la tribulación. ¿Sí? Y miren lo que dice versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Ángel le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo? Tiempo, ¿cuándo? ¿Y qué señal habrá? Segunda pregunta. Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos habrá en los lugares. Bueno, versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, etcétera, ¿no? Es necesario que el evangelio sea predicado, el evangelio del reino, ¿no? No el evangelio que predicamos ahora, el evangelio del reino. Cristo va a venir a reinar. Dice, antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, no lo penséis, etcétera. Una explicación rápida. Eventos futuros. ¿Cuál promesa hay para la iglesia? El arrebatamiento. ¿Dónde es el encuentro con el Señor Jesucristo? En las nubes, nadie le va a ver. Nadie le va a ver. Donde van a ser primero los muertos en Cristo trasladados, luego nosotros los que quedemos seremos que arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Para con Israel no es así. Para con Israel no es así como nación. Miren, cuando el Señor Jesucristo nos lleve, comienza un periodo de tiempo terrible de 7 años. Ese tiempo terrible de 7 años se divide en dos. Los primeros 3 años y medio está en Daniel capítulo 9, versículo 24, a las 70 semanas de Daniel. Estoy hablando de profecía, pero en un pantallazo, ¿sí? Cuando vengan esos 3 años y medio, viene un engaño terrible a los judíos y ellos dicen, este es el Mesías. Sucedió algo en el tiempo de Daniel. Un hombre llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes tomó un cerdo y lo sacrificó en el templo. Y eso es un cuadro del anticristo que va a venir, donde él va a engañar a los judíos y va a decir yo soy el Cristo. ¿Sí? No le creáis, dice el Señor. No le crean. Y va a decir que es el Cristo. Y le van a seguir. Y el tema general va a ser paz y seguridad. Y ya como que el panorama que estamos viendo hoy en día, sí, en ese tiempo, paz y seguridad. Paz y seguridad. Pero después dice, cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, aquí está en el texto, huyan a los montes, las que estén en cinta, ruegue para que no sean invierno, dice, y el que persevere hasta el fin será salvo. Y ahí dice salvo de la muerte física en ese momento. En su contexto, Mateo 24 también. Otros toman ese texto y dicen, miren, hay que perseverar, ¿sí? Y vamos a ser salvos. No, no es para la iglesia eso. ¿Se dan cuenta de eso? Yo sé que es un pantallazo. A los que ya saben, de pronto les ayuda a enderezar algunas cosas, a los que no, les queda la inquietud y estamos abiertos a enseñarles. Voy a leer un poquito más del texto, versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo de la muerte física, porque los van a buscar para matar, ¿sí? Pero cuando hay la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, ¿sí? El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los primeros 3 años y medio ellos creen que es el Cristo, el anticristo. Pero después él se va a manifestar de tal manera que los judíos van a decir, no, ese no es el Cristo, ese es un falso Cristo, es un anticristo. Y entonces van a ser ¿qué? Perseguidos a muerte y van a tener que huir. Versículo 15, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa, mas hay de juicio de las que estén en cinta y los que queden en aquellos días. Orad pues que vuestros días no sean invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el día de hoy, ¿no? Más adelante, versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, pero aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? El sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Si ustedes leen Apocalipsis, yo alguna vez hace muchos años estuve enseñando todo el libro de Apocalipsis, llegué a capítulo 6 y me tocó parar, sentarme, casi me desmayo. Dice el que el cielo va a ser como un pergamino, se va a recoger como un pergamino, va a ser terrible. Y dice que cual nunca ha habido ni habrá, va a ser esa época. Nosotros, la iglesia del Señor, no vamos a estar.
pero es un tiempo, una profecía terrible que se va a cumplir después del arrebatamiento y que comienza a partir de ese tiempo y que dura 7 años. Y después el Señor viene y en la segunda venida dice que todo ojo le verá y va a poner sus pies sobre ese monte y todos le verán, todos le verán. Muy diferente al arrebatamiento. Espero no haberlos confundido con este pequeño resumen, pero la escritura lo menciona ahí. Vamos a Hechos nuevamente, Hechos, y lo voy a leer. Dice el versículo 19 al final: sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces lo primero que vimos de parte de Pedro para con aquellos burladores es una respuesta. Ustedes han leído el profeta Joel, ¿por qué se extrañan? Miren al profeta Joel, no se extrañen que eso hace mención de la primera parte de la obra del Espíritu Santo, pero la segunda parte que es profética, ¿sí? Pero él no se puso a hacer una exégesis y una explicación para que se conviertan con eso, no, él se dirige primero a los burladores. Versículo 14, poniéndose en pie con los ojos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén. Versículo 15, estos no están ebrios. ¿Se dan cuenta? Él está respondiendo a la burla de ellos. Pero ya en el versículo, o más bien, desde el versículo 22 hasta el 36, habla de la resurrección de Cristo demostrada. Miren, si hoy en día vamos a predicar el evangelio, lo digo por experiencia, las personas cuando decimos que Cristo murió por nuestros pecados, no hacen caritas tan extrañas, pero usted le habla de la resurrección de Cristo y les cuesta. Y por eso el Señor fue tan cuidadoso de poner a sus apóstoles como testigos y dieron su vida por esa verdad. Y si no fuera cierta, ¿usted cree que alguien moriría por una mentira? Estos hombres murieron por causa de Cristo, por la predicación de que Cristo resucitó. Y Él se presentó a más de 500 personas. Yo creo que eso lo explicó, si no, Eddie Jaime, y lo tuvieron que haber leído al comienzo. A más de 500 personas. De una evidencia: Cristo resucitó. Cristo resucitó. El que no crea que Cristo resucitó no puede ser salvo. Porque hay promesas. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a resucitar con Él. Es más, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón, capítulo 14 Juan, ni tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, pero es necesario, más adelante en el mismo capítulo dice, es necesario que yo me vaya para que ¿qué? Para que venga el Espíritu Santo. A ver, la venida del Espíritu Santo, para los que hemos estudiado la Biblia, es un testimonio más de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó y fue a la presencia del Padre, vino el Espíritu Santo de Dios. Vino el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 9 ya lo explicaron, creo que Jaime les dijo: no se vayan todavía hasta que no estén dotados. Ustedes así como están no pueden, no va a prosperar el mensaje de la salvación. Tienen que estar llenos del Espíritu, primero bautizados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo para comenzar. ¿Me están siguiendo o voy muy rápido? Estoy tratando de resumir para no leer tanto texto. Vamos a mirar versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado, en otras palabras, acreditado por el Padre. Tiene credenciales, las credenciales el mismo Padre las da. Aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué pasa, mis queridos? Este Pedro, que antes estaba asustado, ahora predica con denuedo la verdad, pero le está predicando a aquellos, escuchen bien, que participaron en la muerte del Señor Jesucristo. No la lideraron, porque ellos no eran los líderes religiosos. Los líderes religiosos, ¿qué hicieron? Los líderes religiosos, por envidia, según los evangelios, tenemos certeza de eso, dijeron: no, vamos a buscarle a que Cristo muera a través de la ley romana. Por envidia. Ellos, los líderes religiosos, tomaron
y en cierto chantaje y manera llegaron a los líderes o los gobernantes de Roma para que los gobernantes de Roma crucificaran al Señor Jesucristo. Pero ellos contaminaron a toda la turba de personas y todo el mundo que decía cuando el Señor estaba ahí junto con Pilato, crucifícale. ¿Y quienes comenzaron a gritar? Los líderes religiosos. Y miren, ustedes van a ver, la mayoría casi nunca tienen la razón. Aún para votaciones y todas esas cosas que yo no me meto nunca en política, Dios me libre, ¿sí? La mayoría seguían y sabían qué es lo que estaban haciendo. En el libro de Hechos vamos a ver unas turbas y decían, y la mayoría ni sabía por qué era, pero estaban en el alboroto. ¿Recuerdan un pasaje en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos? Y vamos a la lectura, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? Anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Miren, a Dios no le toma por sorpresa nada. Dios tiene el control de todo. Dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién. Dios es soberano sobre todas las cosas, pero no les quita a ellos la parte que les queda. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Juan capítulo 20. Vamos a mirar un pasaje que mencioné hace 8 días. Lo quiero leer para que quede un poquito más en la mente fresco. Juan capítulo 20, ahí nomás, versículos 30 y 31. Dice el texto, hizo además Jesús muchas otras señales, o sea, milagros. Fueron 7 en este libro escritas, pero fueron muchísimo más, ¿no? En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, milagros, se han escrito ¿para qué? Para autenticar el mensaje, para que vieran que Él venía de parte de Dios, o iba de parte de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y la palabra Cristo qué significa, hermanos? El ungido. ¿Y la palabra ungido qué significa? El Mesías. ¿Y qué significa? Que es Dios. Cristo no era un profeta, Cristo no era solamente una buena persona, Cristo es Dios, ¿sí? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, los milagros que Dios hizo, lo hizo para autenticar su mensaje. También por la compasión, porque Él tiene compasión. Y al autenticar su mensaje, ellos iban a reconocer que Él es Dios. Y al reconocer que Él es Dios, tienen vida eterna. El que no crea que Cristo es Dios no puede tener vida eterna. Léanlo bien. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cuando ya hayan creído que Él es Dios, creyendo en Él, tengan vida eterna. Vida en su nombre. Esa es la idea, ¿no? Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículos 17 y 18. Dice así la escritura. Por eso, Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo entrego mi vida, dice Él, para volverla a tomar. En la resurrección de Cristo, en Efesios dice que con el poder del Padre Cristo fue resucitado. Pero aquí dice que Cristo en su poder fue resucitado. Y otro texto dice que el Espíritu Santo de Dios participó en la resurrección de Cristo. ¿Sí? Ahora, Pedro les dice qué fue lo que sucedió. Y escuchen bien, a Dios no lo tomó por sorpresa lo que hicieron los líderes religiosos. A Dios no lo tomó por sorpresa. ¿Me están siguiendo el concepto? Por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis. Él dejó claro en este texto la responsabilidad de los hombres. Como les decía, los líderes religiosos, los más responsables, que incitaron al pueblo y manipularon a los gobernantes, como se lo estaba diciendo de Roma. Versículo 25, Hechos, capítulo 2, 25. Porque David dice
de él, aquí podíamos tomar, voy a mencionar, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Este es un salmo de David. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. En tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, ahora explico esto en pocas palabras. Os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Yo creo que Pedro, como estaba ahí cerquita, yo lo haría, ¿no? Le señaló y les dijo, allá está la tumba donde fue muerto, donde fue sepultado David, y allá están los huesos de David. Yo creo que él señaló eso, ¿sí? Y allá en la cima del monte yo creo que él pudo haberse mostrado finalmente, ¿no? La tumba donde estaban los huesos de David. Pero también hace mención la escritura de una tumba vacía. También hace mención de Cristo que no vio corrupción. Y ahí el texto lo dice versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ¿de la descendencia de quién? De David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, o sea, al mismo Dios, para que se sentase en el trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Está claro eso, cierto? No voy a explicar toda la profecía, si no me demoro demasiado. Pero lo que él está diciendo es justamente haciendo un énfasis de cómo ellos participaron y son responsables también de la muerte de Cristo. Pero saben, ustedes y yo también. Ustedes y yo también. ¿Saben por qué? Cristo murió ¿por qué? Por todos nuestros pecados. Los que hemos cometido y los que vamos a cometer. Porque con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre los santificados. Eso dice la Escritura. Así que nosotros también somos participantes de la muerte de Cristo. Porque Cristo murió fue por nuestros pecados. Nuestros pecados. Históricamente no tenemos nada que ver. Pero doctrinalmente, si vamos a mirar, Él murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Versículo 32. Y sigue hablando de la resurrección de Cristo. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Y Él está, recuerden que comenzó a hablar y estaban al lado ¿quiénes? Los apóstoles. Lo leí rápido, pero si lo leyeron y se fijaron, estaba Pedro predicando, es como que yo estoy predicando acá y hay otros hermanos acá. Los 11 restantes, ¿no? Estaban ahí como testigos. Mártires significa testigos, quienes dieron su vida por causa del testimonio del Señor. Y dice, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor, el Padre, a mi Señor Cristo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Qué tremendo, ¿no? Dice David, el Padre le dijo a mi Señor Cristo, siéntate a mi diestra. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿para dónde se fue? A la presencia, al cielo, al tercer cielo, ¿no? A la diestra, a donde siempre estuvo, muy bien. A la diestra del Padre. La diestra del Padre nos habla de un oficio del Señor Jesucristo desde ese entonces. ¿Cuál es el oficio? Intercesión. La diestra significa intercesión. Si Jaime peca, si Alberto peca y alguien, Satanás que es el acusador, no. El intercesor, el abogado, como dice primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él dice, yo ya morí por los pecados de él. No hay manera de acusarnos a nosotros. ¿Quién nos acusará? Dice Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién puede acusarnos si ya somos justificados? La intercesión del Señor Jesucristo es continua. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo de Dios descendió.
aunque Él está en todas partes, ¿no? Pero para hacer un ministerio puntual en medio de la iglesia. Y como les decía, el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido a cada uno de nosotros manifiesta que Cristo resucitó. El mismo Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿qué? El Consolador. ¿Sí? Por deducción doctrinal lo sacamos, ¿no? Versículo, ¿íbamos en cuál? Sí, Juan capítulo 16, versículo 7. Leamos Juan 16, 7. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Desde el versículo 7 vimos primero la respuesta de Pedro a los burladores. En segundo lugar, un pantallazo que hubiera sido espectacular dar un solo estudio de este, la resurrección de Cristo demostrada. Y se menciona la resurrección de Cristo ahí cuántas veces, lean y marquen y se dan cuenta. Por último, la recepción al mensaje de Cristo, en este caso de Pedro. Y miren lo que pasó, y eso sucede cuando se predica la Biblia. Al oír esto, nos dice el escritor Lucas, al oír esto sucedió algo. ¿Qué es compungir? ¿Qué entendemos por compungir? ¿Perdón? Dolerse. En el original significa fueron perforados y atravesados por la palabra de Dios. Fueron perforados y atravesados. Fueron agitados violentamente y fueron heridos en vivo. Eso significa la palabra compungir en el griego. Fueron compungidos al escuchar que ellos participaron en la muerte del mismo Dios, pero que ese mismo Dios está ya intercediendo, está a la diestra del Padre. Espectacular. Y la recepción de los oyentes, unos se burlaban, pero vemos aquí algunos que compungidos. Y dice el texto, de corazón. A veces nosotros podemos tener actitudes de duelo o de lo que sea y son en apariencia. Aquí está hablando de corazón, de corazón. ¿Y qué dicen? Ahora ya, no, ya Pedro dejó de hablar, una pausa, fueron compungidos, estaban atravesados y ellos manifestaron algo. No una sola persona, comenzaron a hablar. ¿Y la conclusión cuál fue? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Reconocemos que participamos en la muerte de Dios, pero reconocemos que Él resucitó. ¿Qué hacemos? Por favor. ¿Recuerdan Nicodemo? Señor, yo sé que tú eres Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, Juan capítulo 3. Si no, todas las cosas que tú haces, no, si no está Dios con Él, no la puede hacer. Tú vienes de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Tienes que nacer de nuevo. No se puso a explicarle mucho. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo este hombre? ¿Cómo hacerlo, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Porque en el corazón del hombre está, ¿cómo me voy a ganar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Qué horas, qué sacrificios tengo que hacer? Ninguno. Cristo ya pagó. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dice. Y eso es lo que la gente necesita escuchar afuera. ¿Qué haremos? Que digan ellos. Después de la exposición de la Biblia, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación. Romanos 4 al final dice. Y dice el texto ahí, versículo 38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Escuchen bien, esto hasta el capítulo 7, si no estoy mal, el capítulo 10 viene la conversión de Cornelio, es para solamente los judíos. El bautismo en agua que hizo Juan era un bautismo de preparatoria, de arrepentimiento. Todo el que pasaba por las aguas con Juan estaba manifestando públicamente que estaba arrepentido y estaba preparando su corazón, pero no era salvo. ¿Me explico? Hoy en día cuando una persona cree, simplemente cree, si crees de todo corazón. ¿Recuerdan el eunuco? Iba caminando, iba leyendo el profeta Isaías y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
y le explicó y le leyó y aceptó a Cristo y le dijo, ahora, ¿qué impide que llegue a las aguas? ¿Qué dijo? Si has creído, bien puedes. O sea, el bautismo en agua para nosotros hoy en día es un testimonio de la fe que tuvimos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y que somos nuevas criaturas. El bautismo de este texto es una manifestación de que sí están arrepentidos y que creen que es Dios, pero no son salvos todavía. Por eso dice ahí el texto, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y, agregado, y recibiréis, ¿qué cosa? El regalo del Espíritu Santo. O sea, van a ser salvos. Y los que se bautizaban en ese entonces estaban jugando su vida, porque eran perseguidos. No era cualquier cosa como hoy en día alguien dice, yo creí en Cristo y de pronto por ahí se burlen y no más. No, ellos estaban jugándose la vida. Ustedes van a ver el libro que escribió Santiago, dice, hermanos míos, y le escribe a quienes, los que están siendo ¿qué? Perseguidos, para no ir a entrar al texto si no me demoro más. Sigo la lectura, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y aquí nos incluye a nosotros. Qué tremendo, no estábamos nosotros todavía. Esa promesa va para Israel, la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo, de la vida eterna, pero también está extendida para ¿quién? Para los gentiles, para los que están lejos. ¿Sí? Ahora voy a leer y explicar dos cosas más y terminamos. No alcanzo a explicar todos los textos por el tiempo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿cuántas personas? Como tres, no dice 3,000 literal, como 3,000 personas. Por la predicación de la palabra de Dios, de un hombre que antes se estaba escondiendo, pero que ahora predicaba lleno del Espíritu Santo de Dios. 3,000 personas llegaron a Cristo aproximadamente y perseveraban. Y quiero mencionarlo, solamente mencionarlo, 4 distintivos de la iglesia del Señor. Pero miren, va pasando los años y ya muchos no le dan énfasis a esto. Van pasando los años y ya, no, vamos a hacer esto en la iglesia y se toman decisiones no bíblicas y se desvía la iglesia. 4 distintivos que tiene la iglesia del Señor y que debe prevalecer hasta la venida de Cristo. Dice, y perseveraban en 4 cosas. Primero, la doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿Qué significa eso, la doctrina de los apóstoles? Enseñanza y si viene alguien y enseña, ¿de dónde tiene que tomar la escritura? De la palabra de Dios, dice la hermana. Muy bien, la dejé que siguiera hablando porque reaccionemos. La Biblia ya está, no hay revelación nueva. Hay algunos que dicen, no, es que yo estaba ignorando y aprendí esto, ¿no? Y comienzan con cosas nuevas, mucho cuidado. La doctrina de los apóstoles, por ejemplo, si vamos a hablar de la doctrina de la salvación, cuando Pablo llegó a Cristo, dice que fue llevado al desierto y él tuvo un instituto bíblico veloz allá y vino con revelación. ¿Sí? Y vino con todo el libro. Romanos es exquisito en doctrina. Efesios dice que nosotros debemos estar fundamentados ¿en qué? En la enseñanza de los discípulos. Ese es el fundamento doctrinal de la iglesia. No el libro de los hechos como tal porque es transicional. Me daba tristeza alguna vez un hermano que hizo una exposición escrita ahí y dijo, es que es lo que tenemos que hacer, y cuando yo empecé a leer, dijo, Dios mío, y me pidieron que leyera todo, dije, lo voy a leer todo, pero eso es un castigo, ¿sí? Ignorancia total. Nosotros tenemos que estar basando la doctrina de los apóstoles, y el principal apóstol que dejó doctrina por parte de Dios fue ¿quién? El apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, yo como perito arquitecto, hablando de una construcción de un edificio como la iglesia, y Pablo fue el que Dios utilizó para poner que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, etcétera, etcétera, etcétera. El fundamento de los apóstoles. ¿Qué otra cosa dice el texto? La comunión. Es preciosa. ¿Qué significa comunión? La comunión produce unidad, pero ¿qué significa? Mire, sencillo, dígalo por favor, no le dé temor. Común unión. Tener en común. ¿Qué tenemos nosotros en común, hermanos? A Cristo, que somos la iglesia del Señor. Eso nos une.
Qué triste cuando una iglesia se basa en filosofías y se llena de cabritos que le he dicho a los hermanos, no hay comunión, no hay comunión, porque no son creyentes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la Escritura. Ninguna. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguno. Nosotros tenemos en común que tenemos al mismo Padre, tenemos la misma promesa de la vida eterna, somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor. ¿Y perseveraban en qué? En esa comunión. ¿Qué más dice el texto? Tercera. ¿De qué nos habla el partimiento del pan? Hay un mandato, ¿sabían ustedes? Dice capítulo 20 de Hechos, cada primer día de la semana se reunían para partir el pan. Debe ser una constante, una constante. Partir el pan nos recuerda que Cristo murió, que fue maltratado, que fue herido por nuestros pecados. Tomar la copa nos hace recordar que por su sangre fuimos nosotros curados. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como Cristo sabe que somos y Dios sabe que somos desagradecidos, Él quiere recordárnoslo constantemente con su palabra. Que miremos hacia atrás. Ahí en 1 Corintios está, ¿no? Y hagamos memoria de lo que Cristo hizo. Así como los judíos hacían memoria de la Pascua, se reunían, eso sí era solamente una vez al año, la iglesia lo hacía con regularidad, lo hace con regularidad. Una iglesia cristiana debe hacerlo con regularidad. Partir el pan. Pero dice, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Esa es la expectación que tenemos. Algún día Cristo va a venir. Yo sigo, puede ser esta la última cena. Voy a participar. Y la última, las oraciones. Las oraciones. Fundamental orar. Miren, alguna vez puse una ilustración pensando en Venezuela, que es un país que ha sufrido mucho los pobres, digamos, cercanos, queridos venezolanos. Hay hermanos queridos allá, amados, en Venezuela también, y personas necesitadas en Venezuela también, en Colombia también, ¿no? Es un país riquísimo, supremamente rico. Tienen la mayor cantidad de petróleo en Sudamérica, casi en el mundo. Y si explotaran solamente eso, podrían vivir. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Es una ilustración, yo no hablo de política, ni Dios me libre, es una ilustración que quiero tomar una realidad que estamos viviendo nosotros y que sufrimos también por eso. Si ellos usaran esos recursos que tienen, serían riquísimos. Los tienen, no los usan. Qué tristeza que la iglesia tiene a disposición la oración y no la usa. Y añora, desea, quiere, pero no ora. El mismo Señor reprocha y no pedís. O pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. Ahora, el Señor quiere que nosotros pidamos. Y ese recurso está tan descuidado, hermanos. ¿Cuánto tiempo toma usted orando? Eso se llama tener fe. La oración mueve el corazón de Dios, no para manipularlo, y mueve nuestro corazón también, para armonizar con Él su voluntad. Una iglesia que no ora es una iglesia que está sumergida en el letargo. Pero una iglesia que ora es ferviente, es ferviente. Debemos orar. Acá hay yo recuerdo en Suba, yo estaba trabajando en ese tiempo, pasamos una crisis, asistíamos como 60, 70 en ese tiempo, hace unos años. Pero la reunión de oración, como yo llegaba, y a veces la gente ve más al líder que el mismo Dios, yo llegaba 15 minutos tarde, a veces 10, angustiado por los trancones, por mi trabajo, y entonces nos reuníamos 7, 8, y un hermano se le ocurrió una tremenda idea, brillante idea. Se me acercó: Albertito, no hagamos más reunión de oración. Uy, Dios, ¿y cómo? ¿Qué? ¿Saben cuánto nos reunimos hoy en día en la iglesia en este momento? Somos más personas, ¿sí? Y la cantidad no importa, ¿sí? 80 personas a orar. Cuando nos reuníamos 7, 8 personas, 70, 80 personas a orar. Miren, aquí somos 30 personas promedio, y el que no venga es porque no puede, pero los demás deberíamos venir o deberían venir. Ese recurso está muy descuidado, mis hermanos. En lo personal también.
Alguien decía ayer en el discipulado que le habían exhortado y que le habían dicho un amigo que es piadoso que se preocupaba mucho por su estudio, bueno, y no está mal preocuparse, pero que madrugar para esto, pero no madrugar para orar. A mí me dio también lo que esta hermana dijo, para mí también me dio duro, porque yo muchas veces hago otras cosas y de último dejo el tiempo para orar. Debería ser lo primero. Alguna vez un hombre de Dios, no recuerdo quién, ni es importante quién fue el que lo dijo, pero dijo una verdad. Hoy tengo tanto que hacer, pero tanto que hacer. Un siervo de Dios dijo que tengo que orar 4 horas. Tengo tanto que hacer, pero a veces nosotros decimos, es que tengo tanto que hacer que voy a orar 2 minuticos. Este hombre de Dios dijo, tengo tanto que hacer que tengo que orar 4 horas hoy, para no equivocarme en lo que voy a hacer, para hacer la voluntad de Dios con lo que voy a hacer. Eso viene para mí, ¿no? Yo no soy el mayor hombre de oración, no soy el ejemplo de oración, pero tengo que hablar de la oración. Y el Señor me está hablando a mí también. 4 cosas, hermanos, 4 distintivos de la iglesia local. ¿Cuáles son? Perseverar en la doctrina. Esto viene para Jaime, para Dubán, para Eddie. Ustedes nunca dejen de enseñar lo que dice la Biblia. No dejen de introducir levadura. ¿Qué más? Comunión unos con otros. Tener en común. Común, unión. No nos esforcemos por traer incrédulos a la iglesia. Si viene alguno, se le predica el evangelio. Pero sí debemos congregarnos, como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, debemos congregarnos. Tercero, partimiento del pan. No, que no seamos unos religiosos, vamos a hacerlo, no, es algo precioso recordar la obra de Cristo. Hoy en la cena cuando compartí a un hermano me hizo llorar, un hermano sencillísimo, nos hizo llorar unos cuantos. Cuando dijo yo cuántas veces he venido y no hago una evaluación de mi vida y participo, porque uno debe participar estando bien con el Señor. Y la última, oración. La oración. La oración es el recurso menos utilizado por el creyente. Hay muchos ejemplos de oración. ¿Recuerda una mujer que le importunaba a un hombre que era malo, perverso? ¿Y qué dijo este hombre después de todo lo que dijo? No tengo temor de Dios, no tengo ni de hombres, pero por causa de que eres tan persistente, te voy a dar respuesta. Hay una enseñanza detrás de todo eso. Persistentes en la oración, constantes en la oración. Hermanos, la oración es la manera en la que podemos hablar con Dios. No hay otra manera en la que nosotros podemos hablar con Dios sino esa. Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Ustedes, los que tienen hijos, ¿cómo se sentirían que sus hijos no les hablen? Durante que están viviendo en la misma casa, llegan, se meten a su pieza, no les hablan. ¿Será que somos así con nuestro Señor? Pasan horas, días y no hablamos con Él. Eso debe ser convicción, ¿no? Es algo que debe ser una convicción. Voy a leer lo último, no hay tiempo para más. Creo que ya voy más de 1 hora. Bueno, no sé, perdónenme, es mi tendencia demorarme. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales serían hechas por los apóstoles. Cuando los apóstoles comenzaron, ellos hacían milagros, pero eso se diluyó y se acabó porque era el tiempo en el cual ellos tenían que autenticar su mensaje. Eso lo explicará, el que le corresponde enseñar esos temas más adelante. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes. Esto es solamente para Israel porque hubo una persecución terrible y una hambruna terrible, pero no es para que algunos falsos maestros dicen, no, hermanita, venda su casa. Conozco una señora que vendió su casa y se la dio al tipo ese y hasta luego. No, la iglesia no está para eso. Nada que ver, ¿no? Aclaro eso. Tomar ese texto fuera de su contexto es un asesinato terrible, ¿no? Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos ¿con qué? Oh, qué bonito, qué bonito. Alegría y sencillez. Alegría y sencillez. Esa debe ser la característica de una hija, un hijo de Dios. No que un hombre que sepa algo de la Biblia empieza a pavonearse de lado a lado, es que yo sé mucho y miren que ustedes me tienen que seguir.
No, alegría y sencillez. Y en cualquier cosa que Dios nos dé, porque a todos nos dio capacidades, debemos ser sencillos, sin doblez es la idea, sencillos. Y eso produce alegría, la comunión. Alegría y sencillez. Y dice, versículo 47, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ah, qué hermoso, ¿no? Considerándonos a nosotros, no, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros no debemos creernos más que otros. Y nosotros tampoco debemos pensar por nuestro bien y sin considerar a la otra persona. La iglesia primitiva tenía esas características. ¿Las tenemos nosotros? En parte sí, gracias a Dios, pero debemos buscar hacerlo. Y lo último, algo que solamente Dios puede hacer, pero que hombres pretenden hacer. Sí, a nosotros nos queda es predicar el evangelio, pero ¿quién lleva a las personas a la salvación? Es Dios. El Señor añadía y añade cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. El Señor, nadie más. Por eso toda la gloria y la alabanza es para Él. ¿Quién se puede jactar y decir es que porque yo hice esto, por favor? Es la obra de Dios. Más bien, tengo el privilegio de participar en la preciosa obra de Dios. Eso es un privilegio. Y me siento favorecido, y usted también, de que nosotros podamos participar en medio de la obra que es de Dios, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos miembros unos de los otros. Vamos a orar. Voy a pedir a Eddie si por favor se acerca y nos guía para terminar. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, gracias. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor, que es fiel, que es más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, por exhortarnos en esta mañana con ella. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien redarguye, Padre, nuestro corazón y nuestra mente para obedecerte y para seguirte. Y oramos, Señor, en esta mañana, Padre, para que nos hagas una iglesia, nos continúes haciendo una iglesia que predique tu palabra, que tenga comunión, que comparta la cena, Señor, recordándote a ti y esperándote, pero también una iglesia que ore, Señor. Haznos una iglesia y creyentes que oremos más, que dispongamos de un tiempo, Señor, para orar, porque es un gran recurso que nos has dado, Señor, pero fallamos, Dios. Y gracias, Señor, porque igual tu palabra nos exhorta, Señor, a hacerlo, Señor, y bueno, Señor, nos das la oportunidad para comenzar nuevamente, Señor, a hacer las cosas como tú deseas. Te damos gracias, Señor, y dejamos el resto de día en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.